Y cuando se habla de campañas publicitarias, generalmente se hace una distinción entre lo que es una sola pieza publicitaria, un solo afiche, un solo spot, una sola publicidad gráfica, con campañas. Generalmente la campaña publicitaria, una campaña está formada por muchos mensajes y tienen una unidad en el mensaje y puede ser distribuida o difundida a través de distintos medios de comunicación, ¿no? Y por lo general las campañas publicitarias tienen un periodo de difusión, ¿no? Que suele ser, depende el evento, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? A veces cuando nos referimos a campañas publicitarias, bueno, cuando viene la época del verano, por ejemplo, empieza a haber más venta o necesidad de vender aire acondicionado o ropa con la moda del verano, entonces hay empresas y marcas que largan campañas en distintos medios con una unidad de mensaje y también de logotipo y de eslogan para toda la campaña, para tratar de en 2 o 3 meses impactar de manera mucho más precisa en el público. eh, y así como les doy el ejemplo de aire acondicionado o de ropa de verano, también suele haber campañas, por supuesto, cuando viene la época de invierno. También se denominan campañas publicitarias, campañas que son de bien público, ¿no? Por ejemplo, las campañas que se hacen para que la gente vaya a vacunarse y por lo tanto los ministerios de salud o algunas organizaciones de salud organizan una gran campaña que no solamente es vacunar a la gente, sino que previamente hay que publicitar, o sea, publicar eh, para motivar siempre. Acordémonos que la publicidad siempre tiene como finalidad motivar una actitud favorable en el público, ¿no? Una actitud de compra de un producto, de un servicio, y en el caso de campañas de bien público sería motivar para la adopción de alguna conducta, ¿no? Por ejemplo, ir a vacunarse o, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. ¿M? Y bueno, y así tenemos distintos. Así que voy a poner unas filminas para compartir con ustedes, me avisan si se ven. Esta parte de la materia no está en el libro de Villuró, que es el manual que nosotros usamos en Introducción a la Publicidad, sino que está en unos apuntes que yo voy a subir al aula virtual, ¿sí? Y lo mismo, subiré también esta diapositiva, que es como un resumen, ¿no? Así que, bueno, vamos, me avisan ustedes si pueden ver la, la diapositiva, ¿sí? Sí, sí se ve, profe. ¿Se ve? Bueno, muy bien. A ver si me puedo unir. Mm. Desde otro, me tengo que unir desde otro lugar porque si no, no puedo aceptar a los nuevos compañeros de ustedes si estoy acá porque no me permite ver. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, em, como decíamos, las campañas publicitarias o de bien público son estrategias que desarrollan distintas empresas cuando son productos o servicios que se quieren vender, pero también lo desarrollan instituciones gubernamentales o también organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, Greenpeace, que es una organización que cuida el medio ambiente, suele hacer campañas para determinados temas, ¿no? Ahí tenemos, esa es una organización de la sociedad civil, no es ni gubernamental y tampoco es una empresa lucrativa, ¿no? Bueno, ¿cuál es la finalidad? Es llegar eficazmente a un grupo de población o al conjunto de la sociedad. En general, los mensajes están centrados, como decíamos recién, en lograr una actitud positiva mediante la promoción de un producto o servicio, ¿no? O también promover medidas educativas de protección, de cuidado, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? En el caso de campañas de bien pública. Así que, si bien
nosotros por lo general siempre hemos dicho que la publicidad siempre es un tipo de comunicación por medios múltiples para tratar de apoyar o de favorecer una actitud positiva hacia un producto o un servicio. Cuando se hacen campañas de bien público se tienen las mismas técnicas en general, se usan las mismas técnicas. Y además también son pagas, ¿no? Acá también entraría lo que son las campañas de tipo político, ¿no? Si bien sabemos que las campañas políticas o las publicidades políticas o religiosas estrictamente le llamamos propaganda, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes hicieron muy bien la distinción en el examen y también en los trabajos prácticos. Sin embargo, a los fines técnicos de cómo se elabora una campaña política o religiosa para convencer a ciertos fieles para una religión, generalmente se usan las mismas técnicas y además hoy en día tanto las iglesias como los partidos políticos utilizan a agencias de publicidad también, ¿no? Por eso, desde el punto de vista técnico, son muy parecidos, ¿no? Y de hecho, las agencias de publicidad viven tanto de campañas publicitarias como de campañas políticas o también de campañas de bien público, como hemos dicho. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son las características que tiene una campaña? Una característica fundamental es que tiene que tener objetivos bien definidos, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho recién, por ejemplo, motivar a las personas de más de 60 años a que vayan a vacunarse contra la gripe, ahora que es invierno y que viene la campaña, ¿no? Ahí tenemos un objetivo bien definido y en función de eso se elaboran muchas piezas publicitarias, ¿no? O si viene el invierno y somos fabricantes de un tipo de bufanda y queremos que salga al mercado y entonces el objetivo definido sería, bueno, hacer conocer un nuevo tipo de bufanda con nuevas características, con otro tipo de moda, colores. Ahí tenemos también un objetivo definido, ¿no? También otra característica es identificar bien el target. Cuando hablamos de target en publicidad se habla siempre del público al que va destinado a la publicidad, ¿no? Y eso, cada uno de estos puntos después lo vamos a ver específicamente a lo largo de la clase, ¿no? Pero desde ya podemos decir que el target, que es el público al que va destinado una publicidad o una campaña, puede ser un público estrecho, digamos, de ciertas características de edad, ¿no? O de condiciones socioeconómicas, o puede ser un público amplio, ¿no? Ya vamos a ver cómo se define eso. Otra característica es que tiene que haber una claridad precisa en el mensaje. Eso tanto a lo largo de las distintas piezas publicitarias que se van a usar en una campaña, tiene que haber una claridad para no confundir. Por ejemplo, si la campaña va a ser para la vacunación de la gripe, no confundir y que el mensaje de repente haya otro mensaje en la misma campaña que diga que para cuidarse del cólera hay que agregar 2 gotas de lavandina en 1 litro de agua. Bueno, ahí ya estaría confundiendo los mensajes, ¿no? Ya no sería preciso, ¿no? Otra característica es la unidad y la identidad entre las distintas piezas comunicacionales. Esto lo dijimos al comienzo, que una campaña consiste en una serie en un conjunto de piezas publicitarias, pero tienen que tener una unidad entre ellas en el mensaje y también en el diseño, en el eslogan, en también el logo, porque a veces existe el logotipo de la empresa, pero también en una campaña puede haber un logotipo específico de la campaña, ¿no? Bueno, otra de las características es la continuidad en el tiempo. Esto lo dijimos al comienzo, generalmente una campaña puede durar de 1 mes a 3 meses, depende el objetivo de la campaña, ¿sí? Y los tiempos que están establecidos. Nosotros sabemos, por ejemplo, en las épocas de elecciones, generalmente el calendario electoral, la justicia electoral establece que las campañas políticas tienen que durar 30 días antes de las elecciones y tiene que ser hasta el día jueves anterior al día domingo que se vota, ¿no? Ahí hay establecido ese periodo, ¿no?
En otras cosas, en otras no está establecido por ley, pero sí es decisión de la empresa y junto con la agencia de publicidad definir cuánto va a durar la campaña, ¿no? Si va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Pensemos campañas también, cuando viene el verano se consume más gaseosa y hay mucha competencia entre gaseosa, entonces suele haber campaña de 2 o 3 meses para poner, por ejemplo, instalar una marca nueva o una marca que es vieja, que ya se conoce, pero se le quiere dar una nueva imagen. Bueno, otra de las características es la diversificación de los soportes comunicativos, es decir, una campaña publicitaria utiliza distintos medios masivos y utiliza diferentes formatos. Eso nosotros hemos visto en una parte, bueno, las características de cada uno de los medios, de la televisión, de la radio, del medio gráfico en la calle y también de Internet, ¿no? Así que las campañas publicitarias están caracterizadas también por el uso de por lo menos 2 o 3 medios, ¿no? Eso también lo tiene que definir la agencia de publicidad junto con la empresa anunciante y muchas veces depende del presupuesto que se tenga, ¿sí? Otra de las características es la planificación y pautado de medios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que planificar bien en qué momento aparece un anuncio publicitario, en qué medio y durante cuánto tiempo, y en qué momento va a aparecer otra pieza publicitaria, ¿no? Que puede ser distinta en algunos sentidos, pero tiene que tener unidad, como hemos dicho, de mensaje y de eslogan y de diseño. Luego, otra de las características de las campañas es que generalmente las campañas publicitarias son testeadas primero, monitoreadas y también se evalúa el impacto que suelen tener, ¿no? Generalmente el testeo, ya lo vamos a ver, pero consiste en someter varias piezas comunicacionales de la campaña a un público chico, generalmente un tipo de estudio que se llama grupos focales. Se contrata un lugar con una sala y se le muestra las piezas gráficas o se les muestra si es un spot televisivo, se les muestra las imágenes y bueno, según la reacción que tenga el público se determina si la campaña y si las piezas de la campaña son correctas, ¿no? Y al finalizar la campaña también se suele hacer una evaluación para ver el impacto que tuvo. Y finalmente, otra característica que es muy importante para la campaña es hacer un inventario de recursos, es decir, un presupuesto, saber qué recursos tiene la empresa para invertir en publicidad y qué recursos tiene la agencia de publicidad propios o tiene que salir a alquilar otros recursos que a veces no tiene una agencia de publicidad, que a veces, por lo tanto, tiene que alquilar a quienes tienen cámara, micrófono, estudios de grabación, estudios de radio, por ejemplo, muchas veces para spots radiales hay que alquilar en una radio el estudio y ahí se suele también contratar 1 o 2 locutores que son los que de acuerdo a un guión van a realizar o van a hacer la publicidad con las pautas que le dé la agencia publicitaria. Por eso decimos, por lo menos acá en lugares chicos como La Rioja, que ustedes saben que hay pocas agencias de publicidad, en general es la misma gente que se dedica a muchas tareas. Sin embargo, para hacer campañas publicitarias, bueno, suelen tener su propio equipo o alquilar a otros. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas características. La primera es definir bien los objetivos de la campaña. Así que, por ejemplo, un objetivo puede ser hacer conocer tal o cual producto o servicio que antes no existía, o un producto o servicio que existía pero que tiene nuevas características, ¿no? Nuevos atributos. Otro ejemplo de objetivo, vacunar a niños en épocas en que corresponde. Otras campañas pueden tener como objetivo evitar accidentes de tránsito. Hay muchas campañas viales que uno puede ver a veces en la tele o en las redes. Los objetivos, como decimos,
antes tienen que ser limitados en cuanto al número de objetivos y también precisos en su formulación. ¿Ah? En el caso de campaña de bien público, el objetivo puede apuntar a conseguir, por ejemplo, instalar un tema en la agenda social. A veces la ciudadanía no lo tiene instalado ese tema. Supongamos el cuidado de árboles en La Rioja. Bien, que en La Rioja hay pocos árboles y se cuida poco, se los corta. Bueno, ahí sería como objetivo instalar un tema que sería el cuidado y la necesidad de plantar árboles en La Rioja, de tener verde, ¿no? Bueno, acá hay otro ejemplo, por ejemplo, hacer conocer los efectos nocivos de la ingesta de estupefacientes o de ciertas drogas. En el caso también de las campañas de bien pública, a veces puede ser una campaña para realizar una acción concreta. A veces el tema ya está instalado en la comunidad, en la población, pero se los invita a realizar una acción concreta. Por ejemplo, campaña plantemos un árbol, ¿no? Para el Día del Árbol, no sé qué día es, y se invita a la población a plantar un árbol y se reparten árboles para que la gente plante, ¿no? El otro ejemplo que figura acá, la acción concreta de las campañas de vacunación es básicamente que los padres lleven a vacunar a sus hijos determinados días y a determinados lugares, los centros de salud, hospitales. Y también un objetivo de campaña de bien público puede ser promover el cambio de una conducta o actitud por parte del público, ¿no? Por ejemplo, aquellas campañas viales que tratan de modificar la conducta de muchos, que es usar el cinturón de seguridad en el auto. Hay mucha gente que no lo usa. O las campañas que se han hecho acá en algún momento para usar casco en las motos, ¿sí? Esos son como ejemplos. Bueno, la identificación, decíamos, del target sería otra de las características. Cuando hablamos de target, hablamos del público destinatario al que va a ir la publicidad o el conjunto de publicidades. Y en ese caso tenemos el público objetivo, o sea, el objetivo al cual queremos llegar. Por ejemplo, en el caso de las vacunas para niños, el target serían los padres, porque son ellos los que llevan a los niños, ¿no? Si bien la acción está orientada a los niños, es decir, hay que vacunar a los niños, pero es a los padres a los que hay que convencer a que vayan a vacunar a los niños, ¿no? En el caso de vacunación para la gripe, que es a personas de más de 60 años, el target sería las personas mayores de 60 años, ¿no? Cuando una campaña recorta un público objetivo del total de la población, a esa campaña se le denomina de alta segmentación. Y generalmente cuando nos dirigimos a un público determinado, muy segmentado, por ejemplo, en una campaña queremos llegar a jóvenes de 16 o adolescentes de 16 a 20 años o a jóvenes de 20 a 30, bueno, hay que tener en cuenta en esa segmentación el sistema de valores y la cultura de esa población, porque en una población no todos tenemos las mismas sistemas de valores, la misma cultura. La música que escuchan los jóvenes es distinta a la música que escuchan las personas mayores, por ejemplo, o muchos aspectos culturales o de valores son distintos en población, en mujeres que en varones. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se define entonces el público al que se va a orientar la publicidad, bueno, tener en cuenta el sistema de valores y culturales de ese público, ¿no? ¿Para qué? Para que los mensajes sean adecuados, ¿no? Si se va a hacer una campaña de vacunación en una población donde sabemos que la gente, por ejemplo, no sabe leer o escribir, bueno, hay que tratar de usar ahí más publicidad y piezas publicitarias de tipo gráficas, dibujos, por ejemplo. También hay que conocer el mapa comunicativo en que la población objetivo está inserta, es decir, saber esa población a la que va dirigida la publicidad, saber qué medios escuchan, cuáles son los medios que ven, que leen, qué radios escuchan, qué redes sociales son las que usan, si usan más Instagram o si usan TikTok o si usan YouTube, o la población grande que usa Facebook más que eh, Instagram, por ejemplo, o Twitter. Bueno, por eso si hablamos de redes, y si hablamos de televisión o de radio, también hay
radios que son más escuchadas por una población que por otra, ¿no? Y también saber qué personajes comunitarios o mediáticos confían, porque a veces los personajes en los que confía la gente nos pueden servir para una campaña, ¿no? También otra de los puntos que hay que tener en cuenta al definir el público objetivo es los lenguajes que usa la gente a la que va orientada la publicidad. Entonces, los lenguajes tienen que ser adecuados para que sea de comprensión clara y precisa y no superponer consignas o muchos eslóganes que al final confunden a la gente, ¿no? El target, decíamos entonces, puede ser de barrido de alta segmentación, decíamos, cuando es a un público preciso, ¿no? O de barrido amplio. Las campañas de barrido amplio están destinadas a toda la población, ¿no? A toda la población. Por ejemplo, campañas de promoción de derechos, el respeto por los derechos humanos o por los derechos de los niños implica a la totalidad de la población, es decir, todos tenemos que respetar los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que esa campaña va a ser de barrido amplio, tiene que tratar de llegar a toda la población. Y ahí es necesario, es conveniente, si es promoción de derechos, tratar de que la campaña tome un derecho como consecuencia de una acción y no a la inversa, ¿no? Por ejemplo, trabajar a favor del control sanitario o que todos los niños tengan documentos de identidad, eso es trabajar por el derecho a la identidad. Es decir, los derechos no son abstractos, sino que son concretos, ¿no? O el derecho a la educación significa, bueno, que los chicos tengan acceso a la escuela y para eso puedan tener transporte adecuado para poder ir a la escuela. Entonces, en este caso también la difusión de derechos a la salud, también hay que tratar de articular con acciones específicas, ¿no? Bueno, la segmentación, de todos modos, aunque sea una campaña de barrido amplio, siempre es posible, aún dentro de las campañas de barrido amplio. A veces se puede, dentro de la misma campaña, destinar algunas piezas publicitarias a público joven, otro a público adulto, otro a público de barrios, otro a público más de ciudad, ¿sí? Entonces, ahí hay que adecuar los mensajes a distintos públicos, aunque la campaña en sí sea orientada a toda la población. La otra característica es la claridad en el mensaje. Ahí hay que tener muy claro cuál es la conducta que se quiere fomentar, ¿no? Si es comprar o conocer un nuevo producto, las bondades y las características del nuevo producto, ¿no? O en el caso de campañas de bien público, si es, por ejemplo, prevenir el cólera, ¿no? Y en ese caso es más claro promover la forma en que se puede prevenir el cólera, no decir en general, cuidémonos del cólera, ¿no? Esto ha pasado con el dengue, ¿no? Con el dengue, siempre los mensajes que se han dado en las campañas es qué hay que hacer, es decir, descacharremos, tiremos el agua estancada, ¿no? Cuidémonos del mosquito del dengue, porque trae la enfermedad, pero en general todas las campañas nos dicen qué hay que hacer, ¿no? No es únicamente cuidémonos del mosquito, cuidado, tengamos cuidado, ¿no? Sino que nos indica qué acción se puede realizar para cuidarse, en este caso, del dengue, ¿no? Bueno, como decíamos también, es necesario siempre testear los mensajes antes de emitirlos para evitar malentendidos en los mensajes. A veces uno quiere promover una conducta, por ejemplo, que no se fume, ¿no? En una época había muchas campañas para modificar la conducta de las personas fumadoras, y capaz que la campaña y las piezas publicitarias, en lugar de instar o de promover el no uso de cigarrillos, termina promoviendo al revés, ¿no? A veces pasa con algunas publicidades que se trata de evitarlo, de promover que no se ingesta alcohol, bueno, y al final termina mostrando tanto que la gente que dice, bueno, ¿de qué se trata? O con respecto a drogas, ¿no? Bueno, quiero saber de qué se trata, y despierta cierta curiosidad en los jóvenes o en cierto público, y
y en lugar de prevenir el uso de sustancias de tipo de droga, lo que hace es promover, ¿no? Porque está mandando un mensaje de algo que tal vez antes ni se conocía. Así que la claridad en el mensaje es fundamental. Otro aspecto, y esto decíamos que es una característica fundamental de las campañas publicitarias, es que tiene que haber cierta unidad, cierta identidad en las piezas comunicacionales. Ya hemos dicho que toda campaña lleva varias piezas comunicacionales, varias piezas publicitarias, pero todos tienen que tener algo en común. Por ejemplo, el eslogan o la frase identificatoria que va a ser parte de todas las publicidades en esa campaña. Y capaz que para otro año, en otra campaña de la misma marca, del mismo producto, ya cambia el eslogan, ¿no? Eso si uno tiene en cuenta, por ejemplo, muchas campañas que suele largar algunas marcas que son ya muy conocidas, de cervezas o de Coca-Cola, por ejemplo, uno puede ver cómo cada año sacan campañas con distintos eslogans, ¿no? A veces los eslogans hacen más referencia a la vida familiar, por ejemplo, en caso de Coca-Cola. En otros casos hace referencia a la alegría que da vivir con Coca-Cola, ¿no? Hay como siempre un eslogan que define esa campaña, ¿no? Bueno, otra de los elementos que permite la identidad eh, podemos ver en tres niveles. Uno, el nivel de imagen. Toda campaña tiene que tener un logo, como hemos dicho, además del eslogan, un logo de la campaña que debe estar presente en todos los mensajes, ya sean gráficos o televisivos. También tiene que haber cierta identidad o unidad en el nivel del contenido, aunque el mensaje adopte diversos formatos, algunos en radio, otros en televisión, otros en las redes sociales. Bueno, tiene que ser el mismo concepto para todas las piezas que se van a publicitar, ¿no? Y luego también tiene que haber claridad e identidad en el nivel de emisor o firmante de la campaña. Es decir, el receptor, el público receptor de la campaña, tiene que reconocer e identificar precisamente qué instituciones son las que están enunciando el mensaje, ¿no? En algunas es fácil, porque si es productos o servicios, por ejemplo, como decíamos recién, Coca-Cola o una campaña de una zapatilla que saca un nuevo modelo y hace toda una campaña, o campañas, a veces las empresas de celulares hacen campañas para poder cambiarse de una a otra, o hacen campañas para nuevos aparatos con nuevas prestaciones de celulares. Bueno, en ese caso siempre es claro quién es el emisor. Sabemos que es o Coca-Cola o, no sé, en el caso de aparatos de celulares, Motorola, Samsung, el que sea, ¿no? O en zapatillas también, suelen ser claros. Pero hay otro tipo de campañas, por ejemplo, las campañas de bien público, o como decíamos, de cuidado del medio ambiente. A veces no sabemos quién es el emisor, quiénes son los que están detrás de esa campaña, si es el gobierno, si es un ministerio, si es una organización no gubernamental. Así que eso tiene que estar bien claro entonces en todas las piezas de la campaña publicitaria. Otra de las características, decíamos, es la continuidad en el tiempo. Esto ya lo decíamos al comienzo, una campaña siempre necesariamente es una serie, o sea, comienza en un momento y dura un tiempo, se extiende por un determinado periodo de tiempo, y cada pieza comunicacional es a la vez igual en algunos aspectos y diferente del anterior. Tiene que conservar ciertos elementos de unidad, de identidad, y puede cambiar algunos otros aspectos, ¿no? Las campañas pueden planificar su extensión en el tiempo de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, que la campaña comience y cierre en días determinados. Por ejemplo, en el caso que habíamos nombrado recién, las campañas políticas siempre terminan 2 días antes de la votación, y por lo general están autorizados a hacer campaña un mes antes, ¿no?, a cada una de las elecciones, ¿no? Después, la campaña también tiene distintas etapas, suele tener distintas etapas. Estas etapas pueden diferenciarse por el cambio en los mensajes o también el cambio en el target, en el público, ¿no? Por ejemplo, para la prevención de accidentes domésticos, puede estar al comienzo la campaña centrada en los peligros de las cocinas,
en las casas, ahora que estamos en invierno y se prenden mucho las cocinas o las estufas, ¿no? Tener cuidado en quemarse, no cortarse. Y luego, si la campaña es evitar accidente doméstico, después de centrarse en los peligros de las cocinas o de las estufas, puede orientarse al peligro de ingestión de medicamentos en los niños cuando no son medicados por un médico, ¿no? O en las personas mayores también, ¿no? La automedicación. Y muchas veces son accidentes en las casas, ¿no? Que alguien encuentra un frasco, un niño, y cree que es un líquido y se lo toma y capaz que es vinagre, es, ¿cómo se llama? Es alcohol o algo que puede ser peligroso. Y después tienen que ir al hospital rápidamente a que le hagan lavaje de estómago. Y hay una gran cantidad de accidentes de este tipo, lamentablemente. Bueno, la campaña también tiene que tener una gradación. Generalmente suele empezar con mensajes sencillos para instalar un tema y luego lo va haciendo más complejo y va agregando nueva información, ¿no? Eso por ahí, en algunas campañas es más evidente, sobre todo en las campañas políticas que empiezan con algún tema y después largan toda la batería de propuestas, de mensajes, ¿no? Haciéndolos cada vez más complejos y dedicándole a más aspectos de la realidad que se prometen siempre en alguna campaña, ¿no? Bueno, esa sería la continuidad en el tiempo. Otra de las características es la diversificación de soportes comunicativos. Decíamos que una campaña suele difundirse por distintos medios masivos de comunicación o redes. Una campaña ideal es aquella que está sentada en la mayor cantidad de soportes. ¿Por qué? Porque sabemos que la atención de la gente es limitada, que el espacio comunicacional está plagado de mensajes de todo lado, de todo tipo. Entonces, que pueda haber una campaña que se realice en la radio, en la televisión, en las redes, ayuda a que las personas le presten atención y vayan recordando los mensajes, ¿no? Cuando se realizan campañas de barrido amplio, es decir, que van orientadas a toda la población, entonces ahí hay que tratar de diversificar todos los soportes posibles. Hay gente que transcurre en los colectivos, entonces ahí es bueno usar mensajes que sean de tipo gráfico en las calles, fiches, ¿no? Otra gente, en cambio, dentro de la población se traslada en auto, entonces también pueden ser campañas de ese tipo. En redes hay gente que lee cierto tipo o usa cierto tipo de redes, otras. Entonces ahí hay que diversificar esos soportes, ¿no? Cuando la campaña, en cambio, se dirige a un público muy puntual, está altamente segmentada, es necesario entonces ahí evaluar qué sistema de medios usan esos públicos, porque no tiene sentido gastar mucho presupuesto en tratar de eh, difundir la publicidad en muchos medios de comunicación cuando tal vez ese público usa uno o dos medios nada más, ¿sí? Por ejemplo, una campaña que está dirigida a un grupo de inmigrantes indocumentados para que regularicen su situación, tengan que tener sus papeles, no tendrá mucha eficacia en diario y revista, porque la población que lee diario y revista, que son indocumentados, que son inmigrantes, generalmente son pocos. Pero sí puede ser por la televisión o la radio, que son medios que en general están encendidas las radios en todos los negocios, en todos lados, o la televisión, ¿no? Y lo mismo con las redes. La otra característica, decíamos, que es la planificación y el pautado de los medios. La planificación es el orden en que tienen que ir apareciendo las distintas piezas comunicacionales y además en qué medio de comunicación, ¿no? Así que el soporte en que va a estar asentada en cada caso cada pieza comunicacional y la distribución del espacio y el tiempo que va a ocupar la campaña en esos medios, ¿no? Tanto tiempo en televisión, tanto en radio, tanto en los diarios y en tanto en las redes, por ejemplo, ¿no? Así que eso se planifica porque después hay que ir a contratar a esos medios, ¿no? Hay que contratar los espacios de televisión, hay que contratar los segundos, ¿no? de televisión y también en qué periodo van a difundirse
los spots televisivos, por ejemplo, o de radio, y lo mismo con las revistas, los diarios, o también contratar las redes sociales, ¿no? La planificación y el pautado de medios es fundamental en todas las campañas, es una de las tareas que se delega siempre en la agencia publicitaria, que es la que se ocupa además de la creatividad de los mensajes, ¿no? Bueno, la otra característica, que algo habíamos dicho, el testeo, monitoreo y evaluación de los resultados. En general las campañas tienen que ser testeadas. El testeo es comprobar previo al lanzamiento que el mensaje es entendido tal cual como quiere el emisor que se entienda, ¿no es cierto? El monitoreo, generalmente cuando una campaña es de 3 meses o es larga, a la mitad de la campaña se hace alguna prueba para ver si y comprobar la eficacia que está teniendo la campaña o no, ¿no? Por ejemplo, en épocas cuando era la vacunación para el COVID, que las vacunas ya estaban disponibles y había mucha campaña para la gente que se fuera a vacunar y a veces sobraban, porque la gente no iba al comienzo, había mucha resistencia, entonces había que reforzar la campaña para que vayan y puedan asistir hasta que se llegó a casi la totalidad. Y luego, al finalizar, se hace la evaluación. Es ideal poder evaluar el resultado de una campaña. Generalmente lo suelen hacer estudios de opinión pública cuando finaliza la campaña. Se hace una encuesta a ver si la gente conoció el mensaje, si entendió, qué le pareció, ¿no? De esa manera se puede evaluar si ha cumplido la campaña los objetivos iniciales. Recordemos que en publicidad generalmente no se mide el efecto de la publicidad por el aumento de las ventas de un producto, por ejemplo, sino que en general el objetivo de la publicidad es dar a conocer y modificar las conductas para que sean eh, positivas respecto a un producto o a un servicio. Entonces, ya conocer un producto y tener una buena imagen de ese producto es un objetivo logrado en una campaña. Después, si las personas van y compran el producto o no lo compran, bueno, ya son decisiones de otro tipo, que tiene que ver muchas veces con las posibilidades económicas o no. Una evaluación ideal es la combinación de estudios cuantitativos y cualitativos sobre la población objetivo para poder medir el modo más ajustado de los efectos de la campaña, ¿no? Los estudios cuantitativos en ciencias sociales son los estudios de encuestas que nos dan un porcentaje de gente que conoció o conoce el mensaje o que le gustó el mensaje o que no le gustó o que no le pareció. En cambio, los estudios cualitativos son estudios que se hacen con pequeños grupos para tratar de analizar más profundamente qué sintieron con el mensaje, qué significado le otorgan al mensaje, y eso se hace con grupos pequeños, se denominan grupos focales. Bueno, finalmente, el último paso de la campaña y la última característica de la campaña es el inventario de recursos. Los recursos siempre son de dos tipos: profesionales, es decir, si tenemos técnicos en la agencia de publicidad o si hay que contratar, ¿no es cierto? Y también económicos, ¿no? Una vez diseñada la campaña, es una agencia de publicidad la que inventa, siempre hemos dicho, la agencia es la que crea el eslogan, el logo, y se ocupa de la creatividad de las piezas. Se entiende por creatividad de las piezas el texto final que va a adquirir el mensaje, la música que va a incorporar, las imágenes que utiliza, la selección de actores que harán la pieza, esto sí va a haber spots, ¿no?, televisivos o radiales, la filmación de cortos televisivos si los hubiera. Bueno, para eso, en el caso de ustedes, tienen la materia que es narrativa, creo, y guión. Sirven las herramientas de elaboración de guión para elaborar un guión para un spot televisivo de publicidad, por ejemplo, ¿no?, o de radio. En todos estos casos, la agencia publicitaria entonces hace la propuesta, pero es la institución, la entidad o la empresa anunciante que es la que firma la campaña y decide finalmente qué piezas van a resultar más adecuadas en función de los objetivos, ¿no? Siempre la agencia de publicidad le propone la campaña a la empresa anunciante, ¿no?, una vez que
la empresa anunciante ya le pidió a la agencia publicitaria la elaboración de una campaña, la agencia publicitaria le tiene que mostrar a la empresa anunciante las piezas publicitarias, la duración y el presupuesto, y tal vez la empresa anunciante a veces quiere cambios o que no sean tantas piezas, sino reducir la cantidad de piezas, y muchas veces de acuerdo a los gustos de las personas que han encargado la campaña. Así que eso, la relación entre la agencia de publicidad y la empresa anunciante o la institución anunciante, ya hemos dicho que las campañas pueden ser instituciones también de gobierno o no gubernamentales que pueden pedir elaborar una campaña de bien público. Así que esta sería la última característica, y la necesidad entonces de contar con un presupuesto acorde a lo que puede pagar la empresa anunciante siempre, ¿no? Los recursos económicos, es necesario tener en cuenta la totalidad de los gastos que va a demandar la campaña. Hay que hacer el presupuesto y saber los tiempos que se va a difundir en los distintos medios, cuánto cuesta. A veces los tiempos y el costo depende del medio de comunicación y de los horarios, ¿no? Cuánto va a costar la contratación de la agencia de publicidad, la contratación de la consultora, que a veces no es la agencia, sino una consultora que hace el testeo, monitoreo y evaluación. Generalmente son las consultoras de opinión, las mismas que hacen encuestas para campañas políticas. Bueno, las mismas empresas también hacen estudios para ver el efecto de las publicidades o el testeo y el monitoreo de las campañas publicitarias, ¿no? También hay que tener en cuenta, como hemos dicho, la compra de los espacios en los medios, cuánto cuestan los espacios en la vía pública. Eso también depende de las calles, el precio que tiene, y depende también el periodo que se va a difundir, si va a estar durante una semana, durante 3 días en la vía pública o durante un mes, ¿no? Lo mismo, hay que saber cuánto es el costo en los medios gráficos, radiales, televisivos, bueno, que tienen cada uno una tarifa pautada, y también agregar ya acá los costos también si se va a hacer publicidad por las redes sociales, ¿no? Que decíamos vez pasada que tienen también otra forma de medir los costos. Bueno, también por otro lado hay que saber que los medios radiales y televisivos por ley tienen que ceder gratuitamente un porcentaje de espacio para campaña de bien público. Así que a veces, si la campaña va a ser de bien público, hay que tener en cuenta y hablar con las empresas de televisión o radio y decirle, bueno, como ustedes están obligados a que un porcentaje de publicidad sea gratuita, podemos hacer la campaña teniendo en cuenta ese porcentaje de publicidad gratuita, ¿no? Sobre todo cuando son campañas de bien pública, no cuando es publicidad de un producto, de un servicio, pero sí para lo que hemos dicho, campañas de vacunación, de cuidado del medio ambiente, en contra de la violencia intrafamiliar o hacia los niños, o de género, o lo que sea. Siempre hay este tipo de campaña, y hay que saber entonces que hay una ley que permite que los medios radiales y televisivos cedan un espacio para ese tipo de publicidades o de campañas, ¿no? Bien, finalmente, la modalidad y tono de los mensajes. Esto es importante ya en el contenido de los mensajes. Una campaña puede tener distinta modalidad, ¿no? O tono, como le llaman también los autores. Hay campañas que son meramente informativas. ¿Por qué? Porque suponen que el público no conoce un tema, entonces hay que hacer conocer un tema. Por ejemplo, una campaña que explica cómo acceder a un crédito para formar una pequeña empresa, cuáles son los requisitos, la financiación, los plazos, o sea, es bien informativa, ¿no? Hay otras campañas cuya modalidad y el tono son de tipo pedagógicas, ¿no? Es decir, utilizan un texto con un discurso de tipo escolar, que van de lo simple a lo complejo para enseñar algo, ¿no? Por ejemplo, explicarle a la madre adolescente cómo alimentar a un recién nacido, o qué cuidado higiénico deben tener con el niño. Entonces son campañas donde tratan de enseñar algo al público destinatario, ¿no? En cambio, hay otro tipo de campañas que son
persuasivas o directas. Son campañas que suelen dar instrucciones sobre qué hacer o cómo hacer algo. En esta es más imperativo, es decir, hay que hacer esto. La diferencia es el tono que se utiliza. Sin embargo, la persuasión suele ser una directiva encubierta. Hay muchas publicidades, sobre todo campañas publicitarias, que son persuasivas y directas y dicen, vaya y compre esto, sí o sí, compre ya. Si usted compra este producto en los próximos 24 horas, va a tener un descuento, ¿no? Entonces, en ese caso es persuasiva, es directa, son instrucciones de cómo hacer esto. Y después hay campañas que son de tipo atemorizante, que se suelen usar, una especie de campañas para, sobre todo de bien público, para el cuidado de los accidentes viales, ¿no? Por ejemplo, si no usas cinturón de seguridad, chocas, te morís. O en el caso de cigarros, no sé ahora, pero en una época los paquetes de cigarrillos venían ya con una publicidad del Ministerio de Salud que decía el cigarro da cáncer, así directamente, da cáncer y mata, ¿no? Era bien atemorizante, ¿no? O sea que el que compre el cigarro diga, algo me va a pasar, pero bueno. Ese es el tono que se usa en ese tipo de campañas, ¿no? Generalmente para accidentes viales se suelen usar ese tono de tipo atemorizante, ¿no? Si no se hace esto, te va a pasar aquello, ¿no? Es así. Bueno, decíamos que generalmente la agencia de publicidad tiene que responder a lo que la empresa anunciante le pide. En ese caso, entonces, la agencia de publicidad tiene que hacer un brief, que es un documento que va a permitir la comunicación entre la empresa anunciante o la institución gubernamental, ¿no? Ministerio de Salud, de Educación, o la ONG que pide la campaña, con la agencia de publicidad. En el brief, entonces, la agencia de publicidad le entrega al cliente un documento breve donde dice cuáles son los objetivos de la campaña, ¿no? Donde está bien planteado cuál es el problema sobre el que se va a trabajar. Por ejemplo, la falta de cuidado de los árboles, y de allí los objetivos. El objetivo va a ser promover en la población el cuidado de árboles, ¿no? Ese brief es como una síntesis de la campaña, ¿no? ¿Cuál va a ser el mensaje a comunicar? ¿No? Y el público al que va a ir orientada la campaña, si ese público va a ser de barrido amplio o altamente segmentado, y si es segmentado, cuál va a ser ese público, si va a ser público joven, si va a ser mujeres, si va a ser personas adultas, si va a ser público de clase media alta o clase media baja, el posicionamiento del enunciador, es decir, qué posición va a tomar, y esto está relacionado con el tono o la modalidad de la campaña, si va a ser de tipo, como hemos dicho antes, informativa, pedagógica, directiva o persuasiva o atemorizante, ¿no? Y también en el brief se dice cuáles son los soportes comunicativos, es decir, cuáles van a ser los medios de difusión que se va a utilizar en la campaña. Entonces ahí ese brief se presenta a la empresa y la empresa generalmente va acompañado de algunos ejemplos de piezas de la campaña publicitaria. En el caso de si la campaña va a ser si va a ser con las piezas en televisión, por ejemplo, o en radio, tiene que ir un guión y suele ir el storyboard, creo que eso ustedes lo ven en guión y narrativa, ¿no? Cómo hacer un storyboard, generalmente se le presenta a la empresa anunciante para que sepa más o menos cómo va a ser el video, cómo va a ser el, eh, el, la pieza radial, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, si va a ser gráfica, bueno, se le presenta un bosquejo de cómo va a ser la gráfica, cómo va a ser el logo, el eslogan de la campaña. Esto sería entonces el brief, un documento muy importante que se va trabajando con la empresa anunciante y se va discutiendo, y la empresa anunciante va pidiendo cambios muchas veces. Dice, bueno, el logo me gusta, no me gusta, la frase tampoco, quiero que cambie.
o que el público al que va dirigido incorpore a otro público también. Es una herramienta de borrador del proyecto, de la campaña, ¿sí? Bueno, voy a dejar de presentar, ¿sí? Bueno, está claro y si tienen alguna pregunta, algún comentario, si ustedes cuando han visto la palabra campaña publicitaria, más o menos pueden dilucidar a qué se denomina una campaña publicitaria o de bien público, ¿no? Porque, bien, la idea es, yo esto se lo había dicho al comenzar la materia, que la aprobación de la materia es con la elaboración de un borrador de una campaña publicitaria o de bien público, que tiene que tener estos pasos que hemos visto recién, es decir, objetivos, el público al que va dirigido, cuánto va a durar, la duración de la campaña, cuál va a ser el eslogan y cuáles van a ser las distintas piezas comunicacionales que se van a usar y en qué medios, ¿no? Yo les voy a subir al campus virtual la guía de trabajo práctico, que sería el trabajo final, es la guía de trabajo final. Lo pueden hacer en grupo. Es más, yo sugiero que lo hagan en grupo de 3 o 4. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden trabajar juntos en distintos bosquejos de piezas comunicacionales y además pueden constituirse como si fueran una agencia de publicidad. Hacemos una simulación, cada grupo se constituye en una agencia de publicidad. Si quieren le ponen nombre a la agencia de publicidad y van siguiendo los distintos pasos de la elaboración de la campaña, ¿no? Y nosotros tenemos ya en el mes de junio 3 semanas de clase, porque termina el cuatrimestre el día 22 de junio. Por lo tanto, la campaña debería ser presentada hasta el día 20. Tendrían ustedes 2 semanas, ¿sí?, de elaboración. Así que yo voy a subir la guía de trabajo práctico. Ustedes pueden ir trabajando la idea, es decir, sobre qué producto, servicio o qué en campaña de bien público la van a hacer, constituirse como una agencia, digamos, un nombre, y si la campaña va a ser para una empresa ya conocida o no, o una empresa que ustedes se inventan, que fabrica algo nuevo, que nunca existió y que se quiere dar a conocer. Bueno, eso, la creatividad va por parte de ustedes. Una de sus compañeras me pregunta si es el trabajo final. Sí, ese es el trabajo final, ¿sí? Así que lo que haríamos es lo siguiente. Yo voy a subir la guía entre hoy y mañana, y la clase que viene, el día jueves, lo que haríamos es despejar las dudas que ustedes tengan. Si alguno ya tiene alguna idea, la pueden poner a consideración en ese momento. Hacemos como una clase de consulta a las 5 de la tarde, también día jueves, también virtual, porque al final no hemos conseguido aula. El aula que teníamos la llenaron de computadora, no sé qué pasó y no tenemos aula. Así que vamos a tener que dar lugar a la virtualidad. Pero como bueno, en realidad ya lo que hay que hacer es esto, hay que trabajar sobre el propio proyecto, que es un borrador, es un documento sobre campaña publicitaria. Entonces, hasta el día 20, esa semana, yo voy a recibir después la campaña ya elaborada. Ustedes la pueden mandar al mail, yo voy a poner ahí cuál es el mail de nuevo, donde pueden acompañar todo el documento con los objetivos de la campaña, el target, la tonalidad de la campaña, el tiempo que va a durar, y 2 o 3 piezas de bosquejo que ayuden a entender un poco de qué se trata las piezas comunicacionales. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Mm? Bueno, muy bien, entonces va a quedar la guía para la elaboración del trabajo final, ¿saben?
en el aula virtual. Cualquier cosa, mandan mensaje ahí al grupo que tenemos y estamos en contacto. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos.